el tanque invisible que acabó oxidado en un depósito de chatarra. Se suponía que sería el tanque más letal del siglo XXI, capaz de desaparecer ante los sensores enemigos, disparar misiles guiados y sobrevivir al infierno en la Tierra, pero terminó pudriéndose bajo una lona rota, oxidado, solo y olvidado por los mismos que lo soñaron. Lo que vamos a contarte sobre el final del PL-1 no aparece en ningún informe oficial. Bienvenido a Leyendas Blindadas, el canal donde los tanques tienen nombre, destino y a veces una tumba sin honores. Suscríbete si quieres conocer la guerra como nunca te la contaron. ¿Sabes que tienen en común un Ferrari de cartón, un disfraz de Batman y el PL-1? Que todos prometían mucho, hasta que alguien los probó. Corría el año 2013, y Polonia, que no suele ser precisamente la estrella de la industria militar mundial, decidió dejar de lado sus tanques oxidados estilo Guerra Fría y construir algo digno de Hollywood. El PL-1 no solo parecía salido de Tron, lo era. Líneas angulosas, camuflaje activo, paneles hexagonales que modificaban la firma térmica y una torreta que parecía diseñada por un gamer con presupuesto ilimitado. El chisme era bueno. Puede parecer una roca, un arbusto o una nevera rota si hace falta, decían sus diseñadores. El camuflaje térmico era tan ambicioso que prometía engañar a cualquier dron ruso, o al menos a un gato con fiebre. Pero el verdadero truco del tanque era otro. Nadie sabía cómo funcionaba. Literalmente, era tan futurista que requería tecnología aún inexistente. Imagínate construir un tanque con piezas que todavía no se han inventado. Así de brillante era el plan. Eso sí, el cañón era real. 120 milímetros de rabia occidental, con munición perforante, misiles guiados y sistema de carga automática. En teoría, podía eliminar objetivos con más rapidez que el Wi-Fi en casa de tu vecino. El problema era que todo eso iba dentro de una carcasa diseñada para eventos de cosplay, no para el barro de Ucrania. Y como toda historia épica necesita un villano, aquí el enemigo no fue Rusia, fue el Excel. El costo, la falta de interés británico y las dudas sobre su viabilidad enterraron el proyecto antes de que disparara un solo tiro real. ¿Quieres saber dónde terminó el último prototipo? Te lo cuento en el siguiente bloque. ¿Te gustaría que más personas conocieran la verdad detrás de estas leyendas blindadas? Comparte este contenido y suscríbete ahora mismo. La guerra también se libra en los datos. La pesadilla logística detrás del tanque más avanzado que nunca existió. Cuando los ingenieros polacos y británicos firmaron el acuerdo para diseñar el PL-1, no sabían que estaban construyendo un unicornio, uno de esos proyectos que brillan en ferias militares, pero explotan de manera figurada al primer intento de presupuesto real. Porque una cosa es hacer una presentación en PowerPoint con animaciones de tanques invisibles, y otra muy distinta es meter todo eso en una cadena de montaje sin que se incendie la fábrica. El PL-1 se desarrolló en colaboración con BAE Systems, que puso sobre la mesa su experiencia, su prestigio y poco más. La realidad es que los británicos solo vieron en el tanque un escaparate de marketing, un juguete caro que podía usarse en ferias internacionales, pero no en guerra real, ni en simuladores incluso. Y mientras tanto, los polacos estaban enamorados del diseño. Pensaban que habían reinventado la guerra acorazada. ¿La verdad? Habían reinventado la frustración presupuestaria, porque cada tecnología que prometía el PL-1, desde los paneles térmicos camaleónicos hasta los sistemas de defensa activa, requería componentes que costaban más que todo el arsenal checo junto. ¿Quieres otro dato? El famoso blindaje modular era tan complicado de producir que se estimó un tiempo de ensamblaje de más de un año por unidad. Un tanque. Un año. Si Polonia entraba en guerra, el enemigo habría tenido tiempo de invadir, conquistar y hasta plantar tulipanes antes de que rodara el primero. Y sí, hubo pruebas. El prototipo fue exhibido con orgullo en 2013, y muchos lo recordarán por su estética brutalista. Pero lo que no se dijo es que esa maqueta ni siquiera estaba completa. Algunos componentes eran de fibra hueca, otros directamente falsos. En términos crudos, era un cosplay de tanque. Lo más cruel vino después. Cuando los aliados de la OTAN ignoraron el proyecto, cuando Estados Unidos siguió con sus Abrams, Alemania con sus Leopard y Francia con su Leclerc, el mensaje era claro. Gracias por tu fantasía, pero nosotros vamos a lo seguro. Y entonces llegó el punto final. El gobierno polaco decidió invertir en modelos surcoreanos y estadounidenses. Con eso, enterró oficialmente al PL-1 en el cementerio de las ideas demasiado buenas para ser verdad.
Si te está sorprendiendo este caso, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Todavía queda por contar lo peor, el suceso que humilló al tanque frente a civiles y militares. Cuando el tanque del futuro fue ridiculizado en su única aparición pública. El evento fue en la Feria Internacional de la Defensa en Kielce, Polonia, año 2013. Militares, periodistas, representantes de la OTAN y empresas armamentistas acudieron con expectativas altísimas. Iban a ver al tanque que haría temblar a Rusia, el famoso PL-1, el fantasma acorazado, el blindado que convertiría a Polonia en la nueva referencia militar del siglo XXI. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar uno de los episodios más incómodos en la historia de los prototipos bélicos. El PL-1 fue presentado sobre una plataforma giratoria, con luces dramáticas y música épica. Todo parecía salido de un tráiler de Hollywood, pero bastaron unos minutos para que el silencio se convirtiera en murmullos y luego en risas contenidas. Porque el tanque, ese que prometía camuflaje térmico, movilidad futurista y armamento invisible, no se movía. Literalmente. El motor que debía activarse para la demostración falló en seco. Técnicos corrieron al escenario, intentaron reiniciar el sistema, conectaron generadores, reiniciaron paneles, nada. El tanque del futuro estaba inmóvil, como una escultura de museo, solo que con un precio de varios millones de euros. Un coronel británico, testigo presencial del bochorno, declaró más tarde fuera de cámaras: "Si eso es el futuro, me quedo con mi viejo Challenger". La frase circuló en redes internas y se convirtió en meme entre los militares de la OTAN. Aquel día, el PL-1 pasó de ser una promesa tecnológica a un chiste de pasillo. Y por si fuera poco, un grupo de estudiantes polacos, invitados como parte de un programa educativo, subieron imágenes a internet comparando el tanque con un juguete de plástico. Uno de ellos escribió: "Parece que lo imprimieron en una escuela de diseño gráfico, no en un arsenal". El daño estaba hecho. A partir de entonces, ningún país quiso financiar el proyecto, ni siquiera como concepto experimental. El PL-1 había sido desnudado en público, no por el enemigo, sino por la propia incompetencia de quienes lo presentaban. Y mientras las carcajadas crecían en los foros militares, el tanque era retirado discretamente del evento bajo una lona gris. Esa fue su primera y última aparición pública en condiciones reales. La leyenda del tanque invisible acababa de volverse demasiado visible, y no precisamente por su gloria. La tumba oxidada del tanque que pudo cambiar la historia. Años después del escarnio público, el proyecto PL-1 no solo fue cancelado, fue borrado. Archivos archivados, presupuestos redirigidos, y la maqueta original almacenada en condiciones que ni un coche usado merecería. Pero lo peor estaba por venir. En pleno 2022, un grupo de entusiastas de la historia militar polaca publicó en redes sociales una imagen tomada desde una reja metálica, al fondo de un depósito estatal en las afueras de Zielonka. Lo que aparecía en la fotografía era perturbador. Destrozado, cubierto de óxido, con los paneles arrancados y una torreta rota, allí yacía el último prototipo del PL-1, abandonado como si se tratara de una lavadora vieja. El tanque que debía liderar la guerra del futuro, hoy es chatarra sin identidad. Ni el Ministerio de Defensa quiso comentar la filtración, ni BAE Systems reclamó la propiedad intelectual. Fue como si todos los implicados hubieran firmado un pacto de silencio, o de vergüenza, pero no todos olvidaron. Un ex ingeniero del equipo de diseño original, bajo anonimato, confesó en una entrevista grabada con voz distorsionada: "Teníamos algo increíble entre manos. El problema fue que nunca nos dejaron terminarlo. Todo era prisa, propaganda y presupuesto malgastado. Cuando colapsó, fue como ver cómo enterraban a un hijo que nunca nació". Ahí lo tienes. No solo se trató de un fracaso tecnológico, fue un trauma nacional encubierto. Un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando los políticos quieren presumir en las portadas, sin importar si hay algo funcional detrás del show. Y mientras tanto, otros países que sí apostaron por blindados modernos, como Corea del Sur o Turquía, hoy exportan sus modelos a medio mundo. El K2 Black Panther ruge en Asia, el Altai gana contratos, y Polonia aún depende del Leopard alemán. En una época donde el camuflaje ya no basta, donde los drones lo ven todo y el campo de batalla es una vitrina digital, el PL-1 pudo haber sido un adelantado a su tiempo, pero terminó atrapado en las telarañas de la política, el marketing y el eterno síndrome del casi. ¿Y tú,
¿Crees que algún día veremos un tanque invisible de verdad? ¿O siempre será más rentable construir humo? Suscríbete a Leyendas Blindadas, deja tu comentario y comparte este caso con quienes aún creen que en la guerra lo importante es el diseño, porque hasta los tanques tienen su historia y su epitafio.